Instituto de Estudios Profesionales de Tabasco, la profesora Rosa María Fernández López, asignatura ayuda trabajo social, la materia es apoyo a la atención individualizada, el tema es el número 15, el árbol genealógico. La familia proviene del latín fórmulas, que significa sirviente o esclavo. Antiguamente la expresión incluía a los parientes y sirvientes de cada uno del amo. El objetivo de esta es que tiene la responsabilidad de promover la educación y el buen comportamiento ante el medio social, educar a los miembros bajo valores morales y sociales esenciales para el proceso de sociabilización. Las funciones. Referida a los niños, su función es formarlos para salirse de sí mismos y se relacionen con las demás personas, respetando las necesidades y diversidad. Referida a los adultos, su función es brindar espacios para crear actitudes de apertura, flexibilidad y encuentro mutuo. Los tipos: familia nuclear, familia extensa, familia monoparental, familia homoparental y familia poligamia. Ya algunas de estas familias ya las vimos en la clase anterior, por eso ya no les voy a explicar esa parte. La familia se puede reconocer mediante un árbol genealógico. Este es un cuadro donde se presentan gráficamente las relaciones entre los miembros de una familia. También se le conoce como árbol genealógico familiar o genograma. Se caracteriza por representarse en forma de árbol, o sea, en un diagrama donde se conectan los lazos formando la estructura de un árbol. Los árboles genealógicos tienen como objetivo retratar las relaciones entre las personas que forman parte de sus generaciones de una familia en particular. Se caracterizan por dar una imagen visual del conocimiento que se tiene sobre los antepasados, descendientes o pares de una determinada persona. El genograma es un formato para dibujar un árbol genealógico que registra información sobre los miembros de una familia y sus relaciones, sobre por lo menos 3 generaciones. Los genogramas muestran la información familiar en una forma que provee de un vistazo rápido a los patrones familiares complejos y una fuente rica de hipótesis acerca de cómo un problema clínico puede estar conectado con el contexto familiar y la evolución del problema y del contexto con el tiempo. Los genogramas muestran la estructura de una familia, las relaciones entre los miembros de una familia. Para las personas, realizar un genograma puede resultar una interesante actividad. Más adelante la tarea será realizar un genograma de su familia. La utilización de genogramas en la terapia sistémica es una herramienta muy útil y habitual. El valor más importante del genograma es el impacto visual que tiene, ya que permite que de un solo vistazo podamos identificar los roles y patrones de interacción de una determinada sistema familiar para incluir varias generaciones. Una ventaja muy importante es el hecho de ser una herramienta que podemos utilizar cuando trabajamos con niños o adolescentes, recientemente a implicarse a la intervención, pudiéndose convertir en un facilitador para hablar de la familia, inicialmente de lo más estructural para ir profundizando a un nivel más relacional. En muchas situaciones empezar a hablar de quién es quién en la familia es más fácil que hablar de quién hace qué, a quién y de cómo se sienten los distintos miembros de la familia cuando esto ocurre. El genograma consiste en una representación gráfica, como ya les comenté hace rato,
El dibujo del esfendograma tiene en sí mismo una función terapéutica, no consiste meramente en una prueba diagnóstica ni de recogida de información. Podemos entender el genograma como un medio para llegar a compartir información con el resto de los miembros de la familia. Nos permite ayudar a los distintos pacientes, en algunos casos incluso nos ayuda a que miembros de la familia que se mantienen más al margen simplifiquen y colaboren compartiendo información, viendo esto con la vía más segura para hablar de su familia y de ellos mismos. En algunos casos, solo el simple hecho de observar el genograma ya nos da una visión de aquellos patrones relacionados que se repiten de generación en generación, haciéndose conscientes y convirtiéndose en un primer paso para poder hacer cambios. En cuanto al dibujo del genograma, la construcción del mismo se compone de tres fases sucesivas, trazando de la estructura familiar, recogida de la información básica sobre la familia y delineado de las relaciones familiares. La primera representación consiste en dibujar las figuras, el cuadro o círculo que simbolizan cada miembro de la familia y las líneas que los unen, que determinen el tipo de relación que establece entre ellos. Los miembros varones se representan con cuadros y las mujeres con círculos. Además, se emplea una línea de puntos para indicar la convivencia de los diferentes miembros, incluyendo en un mismo círculo aquellas personas que conviven compartiendo casa. Más pormenorizado, este será el proceso de recreación de un genograma. En primer lugar, se trata de la estructura del genograma, personas que componen la familia, vínculos de sangre y legales existentes entre ellos y fechas más importantes, nacimiento, muerte, matrimonio, separación, etc. En el segundo lugar, se incorpora la información funcional más relevante, datos de funcionamiento psicológico, médico y general que sean importantes, enfermedades físicas o mentales, sucesos llamativos, éxitos o fracasos llamativos. Se trazan las relaciones más significativas entre los miembros, alianzas, conflictos, corte emocional, señalando con diversos símbolos aquellas más significativas, que sean mejores o peores. Por último, se señalan en una hoja aparte aquellos datos que no se pueden representar gráficamente porque requieren de una mayor aplicación, sucesos familiares importantes, conflictos llamativos y motivos del mismo, etc. Y los datos de la historia familiar que permiten contextualizar y entender a esa familia en contexto. Se trazan las relaciones más significativas entre los miembros. Por último, a partir de la información que se ha registrado tanto en el gráfico como en las hojas de datos, se recogen las características familiares más significativas, los recursos o habilidades que tienen esa familia y las posibles dificultades que pueden tener como familia o con aspecto o algún miembro en particular. A la hora de elaborar el genograma, tenemos la opción de lápiz y papel, dejándolo junto a la familia, alguno de sus miembros, y completándolo poco a poco, según avance en la sesión. Podría ser muy interesante reunir información familiar, ya que esto hará que aumente la confiabilidad y proporcionará la posibilidad de comparar perspectivas y observar interacciones en directo. Partimos de la base de que es posible que los miembros de una familia relaten historias de los mismos sucesos de forma totalmente distintas. Y por otro lado, también podemos utilizar el programa de ordenador. ¿Cómo utilizamos un árbol genealógico en el trabajo social de casa? Un árbol genealógico es algo más que un dibujo y un cúmulo de datos, fechas e historias familiares. Pueden ser una herramienta muy poderosa para entender y sanar las circunstancias y problemas de una persona. Pueden proporcionarnos una valiosa información sobre nuestro origen y explicarnos de alguna manera que dónde venimos,
Algunas corrientes incluso se atreven a afirmar que a través del conocimiento del árbol genealógico podemos descubrir cómo el inconsciente familiar interactúa con el inconsciente personal. En el año 70 nace la psicogenealogía. Es un método de psicoanálisis donde se hace hincapié en la relación del origen de los problemas de las personas con situaciones no resueltas por sus diferentes antepasados. La psicogenealogía considera que simplemente con tomar conciencia de estos problemas se produce la liberación o resolución de los mismos. En los últimos 30 años, dentro del campo psicoterapéutico, se ha vuelto a valorizar el concepto de inconsciencia familiar o inconsciente familiar. Se han vuelto a considerar algunos pensamientos, filosofías orientales en las que se subrayaba la influencia que nuestros antepasados podrían tener sobre nuestras vidas o la fuerza de determinadas personas de la red familiar. Actualmente el árbol genealógico se utiliza y forma parte de la historia clínica como herramienta en múltiples disciplinas psicoterapéuticas, psiquiatría, medicina, trabajo social y educación. La elaboración de estudios de nuestro árbol genealógico nos puede ayudar a muchos aspectos tales como transformar la manera de ver y de entender a nuestra familia, elaborar duelos que quizás no pudimos hacer en su momento, conocer una parte de nuestros antecedentes médicos observando las enfermedades que hayan padecido nuestros antepasados, observar gráficamente si nuestras creencias, miedos y bloqueos están relacionados con las dinámicas familiares y con las herencias transgeneracionales. Conectar con nuestra espiritualidad cuando conoces y compruebes tu propio pasado, potenciar tu enraizamiento a la vez que conectes con algo más grande. Al sentir que formamos parte de una cadena, nos hacemos más conscientes de los pequeños que somos. Ascender a información que a nivel consciente no podemos ver y sin embargo a nivel inconsciente podemos seguir manifestándose.